Gracias, Señor. 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 Una vez más, aleluya. 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 Te adoro, adore mon Dieu, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, amén. Te adoro, te adoro, te te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, adore mon Dieu, te adoro, te adoro. Say, Lord, I love you, man. Lord, I love you. I love you, Jesus. Lord, I love you. Amen. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love you. I love you, Jesus. Lord, I love you. I love you, man. Lord, I love you. Lord, I love you.
Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero, Jesus. Yo te quiero. 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 Una vez más, diga aleluya. Santo, toma control. Aleluya. Amén. Aleluya. Alza tu mano conmigo, diga conmigo. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Bienvenue, Saint-Esprit. Mets-nous dans présence. Les noirs puissants en sous. Vigne éternelle nous. Amen. Bienvenue, Saint-Esprit. The song says, welcome, Holy Ghost. We are in your presence. Mais nous non présence. Let us fill with your power. Amen. Plein-nous esprit. Vigne éternelle nous. Oh, c'est de l'eau vivante. You are the living water. Sous le tas, j'en sais. L'esprit réconfortant. Vigne éternelle nous. Welcome.
come, Holy Ghost. Amen. Bienvenue, Saint-Esprit. Take this place tonight. Mais nous non présents en sous. Les noirs. Non nous mais está aquí tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Está aquí llenando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás. Aquí estás llenando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz del tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, mi Dios, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, milagroso, milagroso, abre el camino, cumples promesas, luz del tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, milagroso, abre el camino, promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. You are here, working in this place. I worship you, I worship you, I worship you, my God, I worship you. You are here, you are here. Working in this place. I worship you, I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, my God, I worship you, I worship you. You make it work to do work from the scheming light in the darkness. My God, there is who you are. My God, you make it work to work from the scheming light in the darkness. My God, there is who you
are the way to maker. Yes. You make the work to work from the scheming, like in the darkness. My God, there is you. Waymaker. One more time. Say that. Waymaker. To work from the scheming, like in the darkness. My God, there is who you. You are He. You are He, Jesus. You are working in this place. I worship you. I worship you, Jesus. You are He. You are He. Touching in my heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. We make you want to work from the scheming, like in the darkness. My God, there is where you are. there is who you are. There is who you are. There is who you. There is who you are. There is who you are. There is who you are. Vamos a orar. We're gonna pray. We're gonna pray. Vamos a orar en este momento. Deja su presencia tocar tu corazón esta noche. Deja su presencia tocar tu alma en este momento. Acaba de cantar, está aquí para tocar cada corazón. Está aquí para sanar heridas. Porque Él es maravilloso, bondadoso, poderoso. Él es digno. Él es Dios. Él es maravilloso, grande. Estas cosas maravillosas. Porque eres Dios. Alaba su nombre si puede. Aleluya. Yo no sé cuál posición tú puedes tomar. No va con qué posición capaz de prendre en un moment ça. Pero lo que es más importante es toma una posición para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Porque su nombre es grande sobre la tierra. Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Tata todopoderoso, maravilloso Dios. Gracias por tu presencia esta noche. Porque sabemos sin tu presencia nosotros no podemos hacer nada. Porque tú eres Dios bondadoso, grande, maravilloso. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes. Cuanto a tu presencia en este lugar, puedes algo grande nos suceder. Algo maravilloso nos suceder. Porque tu presencia es la vida. Gracias por cada persona esta noche. Gracias, Señor. Gracias en este momento por la oportunidad que tú me brindando para estar aquí esta noche. Y demás pastores esta noche presente con nosotros también. Estamos agradeciendo, Dios maravilloso, Padre. Bendición a cada uno de nosotros con tu presencia. Porque tu presencia es más grande que todos. Cantamos tu presencia más precioso que oro y diamante. Por eso estamos aquí esta noche. Por eso quiere ver tu presencia. En nuestra adoración estamos ofreciendo como ofrenda personal, como ofrenda de bien perfume esta noche.
Recibe nuestra adoración. Recibir en el nombre de Jesús. Señor, algunos que están aquí esta noche está esperando recibir un toque especial. Toca a cada persona, Señor, que necesita un toque en su vida diaria. Estamos dependiendo de ti, Señor. Estamos dispuestos para hacer tu voluntad. Por eso estamos aquí esta noche. Llénanos con tu presencia, con tu poder, Dios mío. Oh, you have Shama Karabashia. Uramama Shekerabashoko. Oh, Ramata Karababa Iya Rabasheke. Oh, Rababa Shoko Rababa Shimakara. Tú eres Dios milagroso. Oh, aleluya. Aleluya. Tu presencia, Padre. Llénanos con tu presencia. Llena este lugar esta noche. Tú puedes hacer cosas maravillosas. Cuando reunimos 1, 2 en tu nombre, cosas grandes están pasando. Cosas grandes, maravillosas están pasando. Llena este lugar. Cuando tú estás aquí, cuando tu presencia está aquí, siempre hay algo fuerte, maravilloso está pasando. Hay milagros, hay sanación, hay liberación en el nombre. Papá, aleluya. Poderoso, maravilloso Dios. Aleluya. Alaba su nombre, glorifica su nombre. Alaba su nombre, glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. Diga conmigo amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a escuchar la primera lectura de la palabra de Dios. Puede ser en criollo o francés, discúlpame. Pero vamos a escuchar. De la palabra de Dios esta noche, aleluya. Quiero decirte que te prepare, que pongas tus oídos atentos a lo que Dios va a estar hablando esta noche. Gloria al Señor. Aquí estamos reunidos porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Nous réunis parce que bon Dieu a une parole pour chacun de nous. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen? Combien de qui croient? Esta noche va a haber sanidad, liberación. Se va a sentir el poder de Dios. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está aquí con nosotros. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Que mon Dieu garde. Pastor Ricardo Sosa, para los que no me conocen, de la iglesia New Hope Family Life Center, Aruba. C'est Pasteur Ricardo Sosa. Estamos ahí en Cerro Blanco levantando la obra del Señor. Cerro Blanco. Que Dios me lo bendiga. Que mon Dieu bénisse. Amén, amén. También nuestro hermano pastor también quiere saludar, puede decir algo también. Nuestro hermano pastor también. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos en esta noche. Amén. Dios bendiga al pueblo. Bon Dieu bénisse, Père bon Dieu. Dios bendiga a la iglesia que se va con Cristo. Bon Dieu bénisse. En esta noche estamos aquí porque hemos venido a buscar algo de parte de Dios. ¿Cuántos vinieron a buscar de Dios? Combien de gens viennent chercher mon Dieu à soi? Gloria al Señor. Como decía el hermano Pastor Ricardo anteriormente, yo sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Nous connaissons mon Dieu Algo pour chacun de especial. nous à soi. Gloria al Señor. Amén. Y en esta noche Y a yo soi, particularmente he venido a buscar algo de parte de Dios. nous cherchons bagay tout moi-même Y dans yo nous. sé que me lo voy a llevar porque Et Dios nous lo tiene. connaissons ça, nous cherchons à joindre. Bendito sea el Señor. Amen. Y cada uno de ustedes también en particular se van a llevar algo de parte de Dios porque Dios tiene para cada uno. Amen. Bendito sea el Et Señor. bon Mi Dieu, qu'on nombre, bagay pour chacun de nous.
Mi nombre es Juan Martínez Paula. Noni, c'est pasteur Juan Martínez. Estoy trabajando allí en la New Hope con el hermano Lycée Ricardo ensemble avec Sosa, pasteur Ricardo Sosa. en Cerro Blanco. Dans Cerro Blanco. Estamos a la orden. Et nous, là, à n'importe occasion, nous avons besoin de lui disponible. Dios bendiga mucho. Bon Dieu béni. Leamos a todos en el amor de Cristo. Et nous aimons dans l'amour de Jésus. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano pastor. También. Bien, antes que seguimos, vamos a presentar pastor Alexander. Ayer anoche, hermano pastor Alexander, a tarde me llama y dice, mira, ahí tenemos un predicador que de vacación aquí en Aruba está bendicionar el pueblo de Dios. También yo quiero visitar tu iglesia también donde usted ubica. Él dice, no tiene problema porque la iglesia no es mía, es de Dios. Cuando el siervo de Dios está disponible para llevar para hablar de Dios, estamos abiertos para recibir la palabra. Vamos también a recibir nuestro hermano, pastor Alexander, porque él tiene oportunidad para hacer también presentar predicador y también demás personas que están con él. Gracias, hermano pastor, y Dios me lo bendiga. Abre otro micrófono para mí, por favor. Aquí. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Nombre sobre todo nombre. No los escucho. Ese aplauso que llega al trono de gloria. Bendito seas, Espíritu Santo, Padre Santo, en el nombre de Jesús pedimos tu absoluta presencia en este lugar. Atamos lo que no es tuyo. Por favor, te pedimos, Señor, que esta noche venga a ministrar el entendimiento del hombre. Padre, que todo espíritu de religiosidad sea atado ahora y echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos vinieron por algo sobrenatural esta noche? Levánteme la mano. Para poder entrar en la dimensión sobrenatural hay que creer. ¿Cuántos creen esta noche? ¿Cuántos tienen fe esta noche? ¿Cuál es su medida de fe? Levánteme la mano. Quería preguntarles esto tan simple. Yo soy el pastor Alexander, ya me conocen en algunas ocasiones. He estado acá y he predicado y la gloria ha sido para el Señor Jesucristo. Pero hoy es un día especial, créanme. Dígale al que está a su lado. El Espíritu Santo trae algo esta noche para ti. ¿Cuántos lo creen? No los escucho. Vamos a orar porque veo que hay cansancio, veo que hay algunas cosas y necesitamos un ambiente donde todos estemos entendidos, donde todos estemos avivados, donde todos estemos en la presencia, porque Dios viene a hacer algo grande para su vida esta noche. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, me humillo delante de tu presencia, te adoro, te pido que tu presencia esté en este lugar. Y que, Señor, que tome con poder y con gloria el vaso que esta noche, a través del cual tú vas a ministrar poder y gloria tuyo, Señor. Tu Espíritu Santo que se mueva de la manera que Él quiera. Amén. Porque nadie puede parar al Espíritu Santo cuando Él comienza. Por eso, cuando hay gente que duda, cuando hay gente que no cree, Amén, apaga el fuego del Espíritu Santo. Y quiero decirles, les encorajo esta noche para que abran su corazón, para que dejen de ser incrédulos y pasen a ser creyentes esta noche. Porque quizás lo que tú estás esperando de Dios, Dios lo tiene esta noche para ti. Y quizás cuando menos esperamos es cuando Dios nos añade lo que nos está haciendo falta. Yo creo que esta noche es una noche de poder y fuego de Dios. No los escucho. ¿Cuántos dicen amén? Señor, llévate todo cansancio, toda apatía en el nombre de Jesús. Trae un renuevo esta noche, Señor. Trae una transformación en medio de tu pueblo, Señor. Nada es el hombre si tú no estás en él, Señor. Por eso es que sin ti nada podemos hacer. Hoy eres el anfitrión principal de este lugar. Por eso vinimos a exaltarte, a adorarte.
en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios está buscando. ¿Cuántos de ustedes son adoradores en espíritu y en verdad? Padre, en el nombre de Jesús, prepara la atmósfera, porque va a haber un mover santo en este lugar. Va a haber un mover espiritual. Hoy el Señor les va a traer sanidad, liberación. Va a añadir lo que está haciendo falta. Viene a sanarte. Viene a restaurar lo que perdiste. Viene a restaurar tu corazón. Si usted está enfermo, abra el corazón esta noche, porque sin que usted venga, Él ya sabe a qué usted vino. Y le aseguro que hoy este lugar se convierte en el hospital del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a aplaudirlo. Roja, Ruach Kodash, tú estás aquí en este lugar. Eres el bienvenido, eres el poderoso. Traes la revelación. Eres el quien convence, eres quien sana, eres el enlace divino entre nosotros y el Todopoderoso. Gracias, Jesús, por este momento. Yo voy a presentar humildemente, este humilde servidor va a presentar otra humilde vasija. A quien Dios le place usarle de una manera especial. Él está a mi espalda. Su nombre es Dennis Dixon, apóstol, pastor, humilde servidor. Y él viene esta noche a darles una palabra que nos va a ubicar, que nos va a confrontar, pero nos va a hacer entender. Y viene sobre todo a sanar los que están enfermos, porque Él les va a hablar de la autoridad que Cristo Jesús nos entregó. Pero quizás no sabemos usar esa autoridad. Pero hoy podemos aprender. ¿Cuántos quieren aprender esta noche? Levánteme la mano, vamos a aplaudirlo. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida al apóstol Dennis Dixon. Welcome to Apostle Dennis Dixon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You want to translate in Spanish? Amen. You all clap for Jesus. Vamos a darle un aplauso al Jesús. I greet you in the mighty name of Jesus. Los saludo a todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. It's an honor and privilege to stand before you Es un honor estar delante de ustedes to preach the gospel of Jesus y Christ. predicar el evangelio de Jesucristo. Amen. How many Amen. of you all understand English? ¿Cuántos de ustedes entienden inglés? I'm trying to see what kind of interpretation you all need in here. Yo voy a mirar qué tipo de interpretación usted necesita. How many of y'all only can understand Spanish? How many of y'all need interpretation in Spanish? ¿Cuántos de ustedes necesitan la interpretación de español? Just a few. Just a few. Amen. Huh? How many of y'all prefer translation in Papamento? ¿Cuántos de ustedes prefieren la interpretación de papiamento? English and Creole, that's the way. Well, thank the Lord. Yo le doy gracias al Señor. Amen. If you can stand to your feet, Así que si usted se puede poner de pie, I want to set an atmosphere in this place vamos a poner una atmósfera en este lugar and welcome the Holy Spirit y to darle come la into this bienvenida al place Espíritu Santo in a special way. de una manera especial. There's something very special about tonight. Esta noche hay algo especial. I'm coming out of Orlando, Yo Florida. vengo desde Orlando, Florida. I'm an international missionary, Yo soy un misionero internacional and the Lord has been taking me around the world. y el Señor ha venido llevándome por todo el mundo. I have to tell churches that I'm a revivalist Yo tengo que decirle a las iglesias de que yo soy un avivador, because the fire of God comes into the place porque cuando el fuego de Dios viene a un lugar, and turns the place upside down. ese lugar es revolcado. Are you ready for Jesus to turn your world upside down? ¿Está listo para que Jesús cambie tu vida? Are you ready y for revuelve Jesus to tu- come in and revuelca tu shake vida? this place? ¿Está listo para que Jesús sacuda este lugar? Amen. Amén. Give Jesus a hand clap. Dale a Jesús un aplauso.
Come on, bless him. Vamos, bendícelo, Bless bendícelo, him. bendícelo, bendícelo. I need you to put your eyes on Jesus Yo quiero que tú tonight pongas tus ojos en Jesús esta noche and have a heart of worship. y tengas un corazón de adoración And if you can set an atmosphere, para que tú puedas poner una atmósfera there's going to be mighty miracles coming into this place. donde milagros poderosos vengan a este lugar. Because Jesus Porque Jesús wants to visit this quiere service. visitar este lugar. Can este somebody servicio. shout Alguien hallelujah? que grite aleluya. Can somebody shout Alguien hallelujah? que grite aleluya. Can somebody shout Alguien que hallelujah? grite aleluya. Listen, Escucha, you're going to have to get way more praises than that. tú vas a tener que tener mucha mejor adoración en esta noche. Amen. Amén. Y alabanza. As you celebrate, En la manera que tú celebres, chains are broken off of the church. cadenas se rompen en la iglesia. Amen. Amén. Lift your hands to the Lord. Levanta tus manos al Señor. Heavenly Father, Padre celestial, I'm so grateful. yo estoy muy agradecido. Lord God, Señor Jesús, wash this church in the blood lava of Jesus. esta iglesia en la sangre de Jesús. Church, begin to Iglesia, pray. empieza a adorar, empieza a orar. Pray for the person on your left and on your right. Ore por la persona que está a su izquierda y a su derecha. Go ahead, join hands, join hands, Vamos, join coge la hands. mano de la persona que está a tu Pray for lado. the person on your left and on your Vamos, right. ora con la persona que está a tu izquierda y a tu derecha. Amen. Pray for the person. Join hands. Pray for the person on your left and on your right. Cógele la mano y ora por la persona que está a tu izquierda y a tu derecha. Hallelujah. Pray. Come on, join hands. Vamos, Listen. vamos, vamos, vamos. Cógele la mano a la persona que God está wants ahí. to see the family of God in El this Señor place. quiere ver la familia de Dios en He este wants to lugar. see the family of God in this place. Quiere ver la familia de Dios en este lugar. Pray that they receive all of what God has for them. Ore para que él reciba todo lo que Dios tiene para él. God, wash this place in the blood Señor, of Jesus. lava este lugar en la sangre de Jesús. Sanctify this church. Santifica esta iglesia. I decree the fire of God Yo declaro el fuego de Dios to purify this place. que purifique este lugar. God, I repent of the sins of this church.